hemos planteado nuestro foro en el día de hoy, a propósito de las medidas económicas en el sector productivo que, según estos titulares, no han tenido mayor efecto. Hemos invitado para abordar el tema a Cipriana Ramos, quien es la presidenta de Consecomercio. Cipriana, buenos días, bienvenida en la mañana de hoy acá al programa. Buenos días, César Miguel, gracias por invitarnos. Y a Francisco Martínez, quien es el presidente de Fede Cámaras. Francisco, bienvenido en la mañana de hoy. Muchas gracias, César Miguel, y también un feliz día para todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Les leo algunos de los comentarios que nos adelantaron los oyentes, a quienes con el hashtag modelo fracasado les pedimos su opinión. Magín Serfati, credibilidad del gobierno en cero, hablan de motores y no hay insumos ni generación eléctrica, solo soberbia y mentiras. Rubén Meléndez, modelo fracasado, este modelo estaba destinado al fracaso, pero no lo cambian, pues como reconocen los miembros del gobierno, es por control social. Pregunta Joaquín Pereira, ¿cómo podemos los ciudadanos reconstruir al país con acciones concretas para superar este modelo agotado? Dice Rafael Morales, desde una de las ciudades más castigadas por la inflación, Maturín, ¿qué propone Fede Cámaras ante el modelo agotado? José Antonio, además de modelo agotado, modelo fracasado, modelo quebrado, y pare usted de contar, este modelo vive de la improvisación diaria. MJGC tercero, este modelo agotado secó las empresas, la industria, los servicios y hasta dejó secar el guri. No podemos dejar que seque a la gente. Sirva esto pues de abreboca para nuestra conversación. Les cedo la palabra en primer lugar entonces a Cipriana Ramos, presidente de Consecomercio. Fíjate que cuando comienzas a hablar, a leer los titulares de las gallinas, estoy viendo aquí en una gaceta del 26 de junio, donde está el conglomerado de alimentos balanceados para animales ABA, en las cuales el gobierno tiene 9 plantas. O sea, son 9 plantas en manos del gobierno que no están operando cuando no hay alimentos para las gallinas y no hay alimento para balanceado para los animales. Pero además de estas 9 plantas, vemos cómo hay creo que casi 295 solamente en esta gaceta, sin tomar en consideración todas las demás empresas que decía anoche, oía algo en la televisión que Barquiaga, presidente con la industria, hablaba de 1.500 empresas expropiadas que no están funcionando, o sea que están en manos del gobierno. Cuando comienzas y revisas lo que más tuitea la gente, precisamente está en las fallas que no ha sido del sector privado. Las fallas provienen del gobierno. Es una falla del gobierno precisamente por un modelo que está súper agotado, porque cuando vemos que no tenemos, los titulares de hoy dicen Café Venezuela. ¿En manos de quién está Café Venezuela? Los titulares de hoy hablan de, en Vargas ayer decían, un titular de prensa, cierran 90% los agentes aduanales. Yo creo que ya están más allá del 90%. O sea, ¿de quién están dependiendo ahorita las importaciones? De $1 que vende el gobierno. Entonces, el modelo fracasado ha sido del gobierno y no del sector privado. Nosotros dependemos lamentablemente de la venta de divisas por parte del sector gobierno. En el momento en que todas estas empresas que están en manos del gobierno comiencen a operar como lo hacían antes, yo creo que vamos a tener los negocios surtidos como en el pasado. Hablaba Cipriana Ramos, la presidenta de Consecomercio. A ver, Cipriana ha puesto el dedo en la llaga con el tema de las divisas. Y el presidente Maduro dijo no hace mucho que él no iba a dar dólares para deudas ajenas. Pareciera que el presidente pues es dueño de esos dólares y que por lo tanto, como él distribuye los dólares que él supone son de él, no lo va a dar para cancelar a los sectores productivos, le hace el sector privado. ¿Cuál es la posición de Fede Cámaras ante esto? Le pregunto a su presidente Francisco Martínez. Es que es peor aún, César Miguel. El tema donde está es que el presidente como que no se da cuenta de las consecuencias que trae el no tomar las decisiones de distribuir adecuadamente lo que es
las divisas necesarias para el normal funcionamiento de la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Yo creo que es ahí donde está el problema. El problema no es si él se cree o no, porque realmente él no lo es, y el pueblo venezolano sabe que él no es el dueño de las divisas. Las divisas son del pueblo venezolano para el pueblo venezolano y para producir bienes y servicios que son necesarios para el pueblo venezolano. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de la situación económica del país luego de estas medidas que dictó el presidente? Realmente el diagnóstico lo está haciendo incluso el mismo pueblo con los textos que tú leíste previo a comenzar esta entrevista, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo. Las medidas no son suficientes para el tamaño de la crisis tan aguda, tal vez la peor de las crisis que hemos sufrido en Venezuela los venezolanos, y que se requiere de forma urgente realmente tener el abordaje estructural de los problemas desde su raíz, de los problemas económicos, para que realmente podamos volver otra vez a tener paz, tranquilidad, progreso y bienestar en Venezuela. A ver, cuando uno lee noticias como esa que viene de Ciudad Guayana, déjame buscar el titular. A ver, ¿dónde lo tenía? Acá. En peligro de cierre 1.900 comercios. Las pérdidas superan el 65%. Claro, ¿esto es solo en Ciudad Guayana? No. Uno asume que esto puede estar pasando en buena parte de las grandes ciudades del país. ¿Por qué se llega a esto? ¿Cuál es el porvenir después de esto? En mis favoritos que estuve leyendo esta mañana y anoche, vemos como dice: farmacias bajan su Santa María, gobierno ordena pagar acerías de Sidor. O sea, Ciudad Guayana está en peligro esa cantidad de empleos por el tema de racionamiento eléctrico. Ellos tienen una semana donde han venido denunciando que el cierre está perjudicando a el pequeño prestador de servicios y el pequeño comercio. Ellos tuvieron manifestaciones, reuniones con los trabajadores y con lo que ellos llaman locatarios, porque el tema eléctrico y el tema del servicio de agua, nosotros subimos esta semana allí en el 116 aniversario de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar, y recibimos de ellos directamente lo que les está pasando, y es eso: o sea, no hay agua, no hay electricidad, los comercios tienen que cerrar más temprano, estando allá se fue la luz, estando allá nos quedamos sin agua, entonces o sea, vivimos directamente qué es lo que les está pasando. Entonces, mientras no existan servicios, y por eso te reitero, el colapso viene desde el gobierno, porque el servicio eléctrico está en manos del sector gobierno, no está en manos del sector privado. Cuando estuvo en manos del sector privado, yo recuerdo que uno llamaba porque un transformador se dañaba y al mismo día te cambiaban el transformador. En estos momentos, si un transformador se daña, sea en una zona residencial o sea en una zona comercial, duran muchos días para poder repararlo, y generalmente te dicen los mismos técnicos que lo están haciendo muchas veces con cablecitos que buscan aquí y allá para poder reparar el transformador, el daño que hubiese ocasionado en el momento. Entonces, continuamos igual, continuamos diciéndole a quien no nos está escuchando, por eso es que es preferible hablarle al venezolano, que el venezolano sí nos escucha, porque además el venezolano sabe qué es lo que está viviendo. Cuando allí hablas de 1.900 empleos que se van a perder, es el venezolano el que va a perder el empleo. Es el venezolano el que no va a tener cómo llevar a su casa el alimento o lo poco que pudiera para poder mantener a su familia. Es muy difícil ahorita obtener producto. Tú a las 5 de la mañana ves las grandes colas. Esta mañana, cuando salía de La Guaira, estaba a las 5 de la mañana, llegó la policía y estaba la gente corriendo en Mercal, porque entonces no te están permitiendo que esté la gente haciendo cola en la madrugada para poder comprar su alimento. Entonces la gente tiene ese estrés permanente, porque cada día tenemos menos que comprar. Hablaba Cipriana Ramos, la presidente de Conce Comercio. Cuando Cipriana dice nos dirigimos al pueblo porque los demás no nos quieren oír, entiendo entonces que el gobierno no nos quiere oír. ¿Ha habido algún tipo de reunión? Y cuando digo algún tipo, no me refiero, así no sea oficiosa, oficial o pública, no ha habido ningún tipo de contacto. Le pregunto a Francisco Martínez de Fedecámara. Bueno, los contactos existen.
tal vez no directamente con Fedecámaras, pero sí con empresas de la federación, con algunos líderes de algunos sectores o subsectores del aparato productivo en Venezuela, pero es que el problema no es el contacto, el problema es cuál es el resultado que dan esos contactos. Porque nosotros hemos hablado mucho de que, y seguimos dispuestos, de que en este país lo que se necesita es un gran diálogo nacional. Ojalá que el presidente de la República convocara el diálogo social en el país, lo volviera a traer al país, que es el diálogo entre el gobierno nacional, los trabajadores y los empresarios del país. Eso sería maravilloso. Pero sobre todo que el diálogo realmente termine en un acuerdo y en una, digamos, asumir la responsabilidad para la acción, para que definitivamente tengamos los resultados que sean palpables por el pueblo venezolano. Se requiere una voluntad política muy grande, porque en este momento lo único que nosotros podemos esperar y decir del gobierno es que esto es un gobierno absolutamente centralista, militarista y ineficaz también, por demás. Hablaba Francisco Martínez, hay un detalle que llama la atención. La encuesta de Datincorp dice que el 82% de los venezolanos piensa que el gobierno es incompetente. Este gobierno se le ha dicho de todo, pero ese calificativo no era muy frecuente, ¿no? Cuando usted no es competente para algo, usted debe retirarse de ese algo, ¿verdad? Porque usted no sirve, como declaró Miguel Cabrera, que él no puede hablar de política porque es como que él se pusiera a hablar de fútbol, como si él fuera Messi. No, pero entonces dio una serie de opiniones muy interesantes, Miguel Cabrera, en tanto venezolano. Hay un problema en el tema de los medicamentos. Hoy leíamos, el sector farmacia advirtió que la escasez de medicamentos se agudiza cada vez más. La solución del gobierno es crear un servicio de operadores, el 0800 Salud Ya, con 90 operadores telefónicos, y parece que nadie atiende en ese servicio. Por lo tanto, la solución no era tal, pero ahora es mucho menos y se agrava el problema. Dice la gente de Fetrarina, no hay pan sino hasta finales de mes. Vemos acá la situación de lo que dice la Cámara Venezolana de la Cerveza. No se va a acabar la cerveza, se va a acabar la malta. Cuando hay, frente a la crisis de Fetrarina, la solución del gobierno dice, bueno, ahí viene un barco cargado de trigo. Lo que quiero subrayar es que las soluciones, por lo visto, propuestas por el gobierno, o son ridículas o son absolutamente insuficientes. Es verdad que, en efecto, un barco de trigo no va a solucionar el problema de no sé cuántos molinos que están paralizados, un problema mucho más grave. Así como los operadores telefónicos no van a superar el problema del abastecimiento. ¿Cuáles serían para ustedes las soluciones? Las verdaderas soluciones. Hay que abordar el tema estructuralmente. Y nosotros siempre hemos hablado de 5 aspectos fundamentales. La revisión del régimen cambiario. Hasta que no tengamos, digamos, un sistema de transabilidad de divisas que permita la planificación de las producciones de bienes y servicios en Venezuela, no vamos a salir del atolladero en el que estamos. Hasta tanto en cuando tú no elimines ese control de precios que tiene secuestrada la rentabilidad de las empresas, que no protege a los derechos del consumidor y que obliga a producir a pérdidas las empresas, los productos van a estar fuera de los anaqueles. Mientras sigas atacando la propiedad privada como la estás atacando, que siempre buscan como nuevas modalidades, porque la última modalidad es la de estaciones de servicio, que ahora en la medida en que se vayan venciendo las concesiones, entonces van a ir retirando el sector privado de las estaciones de servicio. Para dárselo a los milicianos. Para dárselo a los milicianos y dárselo a esta manía centralizadora que tiene el gobierno de crear esas megacorporaciones que terminan en manos de militares, que terminan también en un absoluto caos como el que tenemos hoy por hoy con Corpoelec. Corpoelec, junto a todas las empresas del Estado que habían en los 3 rubros importantes del tema eléctrico, como lo es la generación, la interconexión y la distribución, la juntó todas en una sola megacorporación, y hoy por hoy tenemos los resultados que tenemos en el servicio eléctrico, que estamos a punto del borde de un colapso del sistema eléctrico en el país. Y entonces, por supuesto, todo eso es por los ataques a la propiedad privada, que hemos estado inmersos en un proceso de criminalización. Lo otro es la revisión del marco legal del país, que se ha convertido en una camisa de fuerza, y están los resultados. Los consumidores
enfrentan todos los días al desabastecimiento del país en largas colas y, por supuesto, eso obedece a un marco legal que restringe la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela y que, por supuesto, también no genera la confianza suficiente para que vengan las inversiones nacionales y extranjeras. Y por supuesto, lo mejor de los 5 pasos que tenemos que cumplir, que ojalá que nos estemos poniendo de acuerdo para empezar a hacer todo un esquema de promoción y de invitación al mundo de que Venezuela es un gran país y es el gran país para invertir, donde las inversiones y las personas están seguras y que tenemos el progreso y el bienestar y el desarrollo sostenido aceptable por todos los capitales del mundo. Hablaba Francisco Martínez. Slim Esquivel, en la avenida San Martín, municipio Libertador en Caracas, en muchas panaderías no hay canillas, solo venden el pan campesino y a 200 bolívares. Carlos Briceño, sin reglas claras no hay confianza, sin confianza no hay inversión, ni extranjera ni propia, así de sencillo. Gabriel Rangel, modelo, ¿qué modelo? Un modelo es el resultado de una planificación, lo de esta gente es una payasada. Giotto Hernández, en lo único que es eficiente el modelo es en la distribución igualitaria de la miseria. Estamos acercándonos al final de la conversación. Cipriana, ¿cuál sería para ti la solución ideal, habida cuenta de que el sector comercio, que es el que le da la cara directa al público, la vitrina, está cada día con menos vitrina porque cada día hay más Santa Marías abajo? Los controles. O sea, mientras no haya libertad en el país y permanezcan los controles, vamos a tener todas estas limitaciones. Francisco hablaba del control de precios, pero también el control de cambio, pero también está el control de precios que nos tiene atados. O sea, ¿cómo produces para vender a pérdida? El gobierno no produce para vender a pérdidas. Ahí vemos cómo la harina Juana ya está en el mercado a 200 bolívares. Vemos cómo el gobierno todos los días habla del precio justo del petróleo. Entonces no podemos producir a pérdida, ni el gobierno puede producir a pérdida, ni el sector privado puede producir a pérdida. Además que el gobierno debe dejar de tener en sus manos las empresas que son propias del sector privado y no del sector gobierno. El gobierno tiene en la Constitución sus atribuciones, sus competencias están delimitadas en la Constitución y no es precisamente ser comerciantes o ser productor. Pero además del control de precios también tenemos el control laboral. O sea, vivimos con hoy entra en vigencia el incremento salarial. ¿Cómo pagar un incremento salarial? ¿Cómo tú decirme cuánto debo pagarle a un trabajador cuando mis ingresos no son cónsonos con ese salario mínimo? Ahí vemos el tema de los medicamentos. Las farmacias no están vendiendo. La farmacia tiene muy poco que vender, pero además lo estás obligando a un salario mínimo. 4 trabajadores promedio de una farmacia a un salario mínimo sin vender, lo va a obligar a bajar la Santa María. La inamovilidad laboral es muy perniciosa para el trabajador, y es perniciosa para el trabajador porque se comienza a ver un clima muchas veces entre los trabajadores de no conformidad, porque hay algunos que llegan a la hora que quieran, llegan y hacen lo que le da la gana, y hacen lo que le da la gana porque están protegidos por una inamovilidad laboral que beneficia a aquel trabajador que no está cumpliendo con sus obligaciones. Ahorita se van todos al mercado informal a ver qué consiguen y dejan su puesto de trabajo. Eso nos está pasando. Yeah. Y cuando llegas a un negocio y no encuentras el servicio adecuado en un restaurante, te dicen, no, el muchacho tuvo que salir, la persona tuvo que salir a comprar su producto. Eso es producto de la dinámica que estamos viviendo en el comercio. Esos son los controles los que nos están perjudicando muchísimo. Para cerrar, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar esto en el aire. Francisco, mencionaste 2 o 3 veces en tus intervenciones de hoy el tema militar y lo resumiste de una manera muy, muy gráfica. Aquí, en esa mala maña centralista, en esa perniciosa centralización, de repente todo termina en un solo organismo y ese organismo termina en manos de un militar. ¿Por qué, chico? Realmente no lo sé. Y realmente no sé por qué no existe la voluntad política de que cada quien a lo suyo. Los militares en este país están para resguardar la seguridad del territorio y la soberanía de todos los venezolanos en el país y no están para administrar ningún tipo de empresas ni públicas ni privadas.
y que por supuesto sin negarle las capacidades que tienen todo el sector militar y las capacidades que puedan tener, pero mientras son militares que vayan a lo suyo, a sus cuarteles, al resguardo de nuestra frontera, al resguardo de la seguridad de todos los venezolanos, que está entredicha la seguridad de todos los venezolanos porque hoy por hoy padecemos de ese flagelo que no nos permite vivir en paz y en tranquilidad. Así que yo creo que los empresarios a sus empresas, los gobernantes a su gobierno, a realmente hacer gobiernos con una visión adecuada de desarrollo del país, de un desarrollo sostenido, de un desarrollo donde los venezolanos estén en paz y que los deseos, ilusiones y aspiraciones de todos nosotros los venezolanos estén representados en ese gobierno, y los consumidores y los ciudadanos a ejercer su poder ciudadano, pero también a tener ese comportamiento civil y ciudadano que debemos tener para que el país sea el país bonito que todos deseamos. Hablaba Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Gracias, Francisco, por venir, y muchísimas gracias a Cipriana Ramos, la presidenta de Conce Comercio. Won't you please, please help me, help me, help me.